Buenos días. Lo del reto de los 10 minutos, voy a ir mirando a Íñigo a ver qué cara pone porque lo veo complicado. A mí me toca un poco el hogar, ¿no? Que es como un lugar muy íntimo y fundamental en lo que son las relaciones sociales. Si analizamos un poco las palabras clave que definen lo que son las relaciones humanas, incorporamos la palabra tecnología, vemos como prácticamente todas ellas han sufrido un impacto a raíz de la tecnología. Si lo vinculamos además a lo que es el hogar, que es un lugar fundamental, ¿no? en lo que son las relaciones sociales, vemos que el impacto es importante, ¿no? Si recuperamos un poco lo que es el hogar, esto Leti lo ha mencionado precisamente, al final la palabra hogar proviene del lugar donde se encendía el fuego. O sea, no existe hogar sin tecnología, ¿no? Entonces, ahí vemos que el fuego, al final, la primera tecnología era la que construía esas relaciones sociales, ¿no? Nos alimentaba y nos calentaba, pero también nos aglutinaba alrededor y era pues esa tecnología que generaba esas relaciones sociales, ¿no? Avanzamos un poco y manteniendo un poco la estructura de la misma definición, ¿no? Al final, con la aparición de la televisión, fue un poco ese sustitutivo del fuego, ¿no? Nos reunía alrededor, no nos calentaba, sí que en parte nos alimentaba porque nos vendía un poco que teníamos que comer, pero nos juntaba alrededor y tenía ese rol un poco aglutinador en el que compartimos experiencias, generaba conversaciones que luego trasladamos a otros ámbitos del hogar y al final pues también era una forma de construir una memoria compartida, ¿no? Avanzamos en esa línea temporal y al final llegan la proliferación de pantallas y la hiperconectividad, y ese rol un poco que tenía la tecnología en su momento se pierde, ¿no? Al final se abre una nueva visión de lo que son las relaciones sociales, ¿no? Y estamos en el hogar y estamos conectados a un entorno digital en el que vivimos nuestra vida digital, desarrollamos otras relaciones y construimos nuestro ecosistema de relaciones desde el hogar, pero fuera, pero a lo mejor nos aislamos de lo que eran las relaciones convencionales que antes la tecnología tenía la capacidad de generar, ¿no? Al final se genera una tensión en lo que era esa relación entre el hogar y las relaciones sociales, ¿no? El día sigue teniendo 24 horas. Si más de 5 horas del día las pasamos conectadas a Internet, estamos sacrificando el formato tradicional de lo que entendemos por relaciones. 28 millones de usuarios de redes sociales. Esto es como muchos otros hogares repartidos, ¿no? Y unos datos sobre todo relevantes en lo que estoy diciendo es nuestra percepción de la tecnología ha cambiado. Lo que antes era a lo mejor un elemento aglutinador en el hogar, ahora el 44% de la gente afirma que son fuente habitual de conflictos y motivo de preocupación, ¿no? Mientras está cenando, por favor, deja el móvil en la mesa, o el 74% opina que la tecnología no les ha unido más, ¿no? Queda patente que ha cambiado esa percepción que tenemos de la tecnología como un rol que fomentaba lo que eran las relaciones sociales. Mi reflexión un poco al respecto es si son las pantallas, el hardware, ¿no? Más que otra cosa, y el uso que hacemos de ellos, los causantes de esta tensión que ha originado la tecnología y las relaciones sociales, ¿no? Entonces, luego me preguntaba, bueno, viajamos un poco al futuro, pero partiendo también de tecnologías que existen hoy en día. Si eliminamos las pantallas, recuperaremos a lo mejor esa percepción de la tecnología, no como una barrera en nuestras relaciones sociales, sino como algo que pueda fomentar y abrir nuevas vías, ¿no? La tecnología holográfica, podremos estar en el sofá, obviamente en un futuro, y compartir un momento con un amigo nuestro que viva en Pekín, por ejemplo. Luego la tecnología áptica, que me parece muy interesante, que es cómo puedes transmitir el tacto, ¿no? Y ahora es muy aparatoso, no sabemos si evolucionará y será menos intrusiva, pero ya hay guantes que te permiten sentir a través de ese guante. O incluso hay trajes enteros, obviamente es una tecnología un poco invasiva, no te vas a poner un traje, pero es realmente increíble cómo puedes sentir la lluvia o un cambio de temperatura o un impacto o una caricia, ¿no? Al final, dotar de nuevo a esa tecnología de un toque humano a lo mejor nos permite recuperar, ¿no? Lo que era ese rol de la tecnología. Al final, si desaparecen las pantallas, también se difuminan las paredes de lo que podemos considerar hogar, ¿no? Aquí sí que me gustaba recuperar una visión más cotidiana de lo que es la tecnología, en el que todavía están presentes las pantallas, ¿no? Entonces, esa imagen del niño o del adolescente aislado en su habitación
es una percepción a lo mejor también debido a una brecha generacional, porque a lo mejor él no la está viviendo de esa forma, ¿no? Y no siente ese aislamiento, sino que ya ha crecido en una forma diferente de relacionarnos. El tuit este me parecía muy interesante cuando lo leí, que era un padre que al ver cómo su hijo vivía con tanta pasión lo que era Fortnite, dijo, voy a ver esto de qué va un poco. Y lo que descubrió un poco, su conclusión fue que lo de menos era el videojuego, que el videojuego era como un sonido de fondo, por decirlo de alguna forma, que lo que era Fortnite era un espacio, un lugar, ¿no? Y esto un poco lo traslado a que es una extensión de tu habitación. Es como la plaza del barrio o el patio de la escuela, ¿no? Y al final lo que están haciendo es relacionarse. Y están compartiendo un momento, están hablando con sus amigos y están transformando un poco lo que eran los límites del hogar y la forma en la que nos relacionábamos en el hogar, ¿no? Si pasamos del salón de casa, de la habitación al salón de casa, un espacio tradicionalmente de ocio en el que compartíamos pues momentos, ¿no? A través de diferentes formas de entretenimiento que nos potenciaban la imaginación y nos hacían de alguna forma, cuando leías un libro, veías una peli, jugabas a un juego de mesa incluso, trasladarte y viajar y eliminar lo que era el hogar. Y esos momentos compartidos también forman parte de la relación. La tecnología lo que hace es potenciar esa imaginación también, ¿no? Y la tecnología inmersiva y la realidad virtual y otras formas de tecnología lo que nos hacen es potenciar esa imaginación y lo que nos permiten a lo mejor es ser protagonistas de esas historias y cuando volvemos a la realidad estamos cargados pues, de nuevas aventuras que así además las hemos compartido, es una forma de enriquecer las relaciones, ¿no? Es como cuando haces un gran viaje con un amigo que tu amistad luego y tu relación vuelve más reforzada, ¿no? Algunos casos o algunos ejemplos de cómo ese ocio y ese momento compartido de relaciones en nuestro salón se está transformando. Esto es como podremos ver el deporte. Ya existe tecnología en la que podemos ver el deporte en primera persona. A lo mejor estaremos viendo un partido de fútbol con tus amigos y cada uno será uno de los futbolistas, ¿no? O jugar. Tu casa es el propio plató de los videojuegos. O aprender, esto en el caso es Minecraft, pero con las HoloLens 2, pues podrás aprender o jugar y con tu hijo de una forma mucho más experiencial y relacionándote de una forma diferente, ¿no? O esto también, yo aquí ya me siento un poco mayor, ¿no? Porque me cuesta pillarlo, pero esto era como los chats de Terra en su momento, ¿no? Cuando decías, hostia, yo puedo hablar con la gente a través de mi ordenador, ¿no? Pues esto es VRChat y al final es a través de las gafas de realidad virtual, es un mundo virtual en el que cada día hay un programa en el que puedes hacer muchas cosas. Te encuentras con tus amigos en la plaza de VRChat, tienes clases de meditación, puedes ir a aprender japonés, puedes ir a jugar a bolos, todo esto sentado en el salón de tu casa, ¿no? Avanzamos un poco y llegamos un poco a lo que algunos definen como la post-smartphone era, ¿no? 200 millones de smart speakers, un incremento de ventas en 2019 del 35%, y un dato que me parece muy interesante es que estimaban que en 2020 el 30% de las búsquedas se realizaría con dispositivos sin pantalla, ¿no? Al final, hasta ahora un poco la tecnología la invitábamos a casa y cuando nosotros queríamos hacíamos uso de ella, ¿no? Cada vez de una forma más recurrente y más necesaria y más adictiva, pero con los smart speakers la estamos invitando a vivir y prácticamente adopta un rol mucho más activo en ese sentido. Y además, si añades la capa emocional que tiene la voz, ¿no? Estás hablando con ella, el habla al final genera una empatía también con la máquina. Sí que es verdad que para mí es algo interesante que las expectativas que genera la voz, porque en realidad lo que podemos hacer ahora con los smart speakers tampoco es mucho. Solo el hecho de que tú le hables a una máquina y te responde y te diga algo ya es como emocionante, pero muchas veces no te entiende, muchas veces te da respuestas que no son las correctas y luego, pues vale, te permite a lo mejor bajar las persianas o organizarte un poco el día. Pero solo ese hecho de esa primera humanización, ¿no? Y la importancia que tiene el habla, ya creo que es un hecho importante, ¿no? Aquí una pequeña alerta también, ¿no? Y esto es un poco a raíz también de lo que estaba comentando Robert. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar, ¿no? Porque al final también somos como muy inexpertos en ese sentido. Y al final es un voyeur que estamos metiendo en casa durante 24 horas, 7 días a la semana, que nos está escuchando permanentemente, ¿no? Debemos ser responsables también con el data que estamos cediendo y con nuestra intimidad, ¿no? Había una noticia que me parecía increíble, que era en un juicio en Estados Unidos, un testigo era el Amazon Echo.
porque era probable que hubiera registrado lo que había ocurrido durante ese momento, ¿no? O tampoco nadie se alertó en exceso cuando salieron las noticias en que casi todas las compañías con un dispositivo de voz registraban de forma aleatoria conversaciones en los hogares para que luego personas las escucharan y fueran optimizando la inteligencia y la respuesta de esos dispositivos, ¿no? Al final, lo que comentaba antes, ¿no? Ahora un poco los smart speakers son como el primer internet, ¿no? El del teléfono, que todo te sorprendía porque era nuevo, pero realmente hasta que no llegó la banda ancha no hubo una disrupción en lo que eran la industria del entretenimiento o del el almacenamiento de datos o del comercio, ¿no? El desarrollo de inteligencia artificial, del lenguaje natural, del machine learning, ¿no? Todo eso es lo que irá desarrollando un poco más y pasaremos. Antes pasamos de usar la tecnología, hablar con ella, y estamos entrando en una fase en la que no solo hablaremos con ella, sino conversaremos. Y creo que aquí sí que habrá un punto en el que los hogares sufrirán un impacto y una transformación importante, ¿no? Y es cómo definiremos el rol que tendrá la tecnología dentro de nuestro hogar. Podremos conversar con ella, dejará de ser solo una voz. Y yo creo que pasará también a ser como un compañero de piso, un miembro más de la familia, que además no se quejará en exceso y será 100% compatible contigo, porque tendrá toda la información del mundo, además será inteligente, podrá mantener una conversación y podrás hablar de los temas que quieras, ¿no? Entonces, allí ya esa parte conversacional creo que puede ser como un detonante en el que se puedan despertar ciertas emociones, ¿no? Por eso he puesto este frame de la película Her, porque ya hace años que salió, pero era muy relevante en cómo solo con la voz y con la inteligencia puedes llegar a generar... esto también yo creo que hubo un tiempo en el que había relaciones que eran por teléfono, ¿no? Y al final es un poco volver allí, ¿no? ¿Qué ocurrirá si usamos la tecnología, hablamos con ella y mantenemos conversaciones cuando le demos forma, ¿no? Allí también nos tenemos que plantear cosas, que es, ¿estos robots inteligentes tendrán derechos? ¿Habrá una ética en cómo los tendremos que tratar? ¿Se cambiará lo que es la definición de las personas de un núcleo familiar, ¿no? Al final ya tenemos ejemplos que son bastante sorprendentes, ¿no? Esto es un perro que ha creado Sony y al final lo ves así como muy infantil, pero tiene algunas características que son increíbles. No tiene respuestas automáticas, sino que se van construyendo a medida que interactúas. Tiene la capacidad de discernir a través de la familiaridad. Si tu amigo tiene el perro, tú vas a casa un día, te saludará de una forma. Si tú vuelves a ir otra vez, te saludará de otra forma, ¿no? Hay otra cosa que me parece también sorprendente, que es introducen la capacidad de ser travieso, ¿no? Y es, ostras, mi perro no es perfecto, ¿no? De vez en cuando se me come un calcetín o hace ciertas cosas. Pues también introducen eso para, de una forma u otra, lo estás humanizando, ¿no? En ese sentido. Y esto también es brutal, ¿no? Porque tiene 50 sensores, ahora no recuerdo cuál era el claim, pero es como un robot destinado a crear amor, ¿no? En Japón. Tiene una cámara 360, tiene un sensor de temperatura, 50 sensores repartidos por el cuerpo, también un sistema de inteligencia artificial y machine learning que identifica a cada una de las personas y las trata de una forma diferente, obviamente reconocimiento facial, y es súper interesante también los esfuerzos que han destinado a los ojos. O sea, uno de los mayores inversiones ha sido en los ojos, porque es capaz de aguantarte la mirada, generar brillo, parpadear en función de las emociones y de tu estado de ánimo, reacciona al tacto y a cómo lo abrazas. Y acabando, al final yo me pregunto también, si a nivel de cerebro cada vez somos capaces de desarrollar tecnologías más potentes, no nos estaremos frenando por miedo a dar forma a esos robots, estas inteligencias, forma humana, como una barrera también para protegernos, ¿no? Al final vamos evolucionando, ¿no? Y desde de un uso más como herramienta de la tecnología a un uso como más personal y humanizado que hacemos de ella, ¿no? Llega un momento que es un poco para asustarnos, pero aquí estamos viendo cómo se pueden construir robots que tienen las caras reales de una persona, ¿no? Me he recordado un poco la película de Ex Machina, ¿no? Que juega un poco con ese debate, ¿no? Y al final decías, ostras,
ese robot pequeñito, si al final, ¿por qué no lo puedes convertir en tu antiguo compañero de piso y vivir de forma nostálgica como cuando estabas en la universidad, ¿no? O siendo un poco más dramático, con un familiar fallecido, ¿no? Y de repente puedes volver con él y a lo mejor lo puedes llegar a reprogramar para que piense y sienta un poco como él, ¿no? Un poco como takeaways rápidos de lo que he ido comentando, ¿no? La tecnología crea y transforma la idea de hogar y de relación, ¿no? Cómo se difumina el espacio, el sentido de la ubicuidad, de tener la tecnología constantemente presente y ya no verla, ¿no? Ese sentido de la invisibilidad y los riesgos que tiene con la intimidad. También me preguntaba y sobre todo veía como las futuras generaciones, cuando hablaba de lo de VRChat, yo creo que a los jóvenes les es igual que el entorno no sea realista. Ellos extraen un uso diferente, les da igual que sean avatares, ellos al final se están relacionando y están compartiendo en su hogar, pero en un mundo digital y virtual, ¿no? Aprender a vivir en esa tensión, ¿no? Lo que nos permite estar aislados, pero que también nos conecta y nos abre un espacio de relacional dentro de nuestro hogar completamente diferente. La idea del voyeur, tener cuidado también con el tema de la intimidad. La generación post-smartphone, yo me imaginaba también con todas esas generaciones que crecerán interactuando ya con robots de inteligencia artificial, sin ningún tipo de pantallas. A lo mejor esa empatía que nosotros, o esa barrera que conseguimos crear con lo que son las máquinas, generaciones que han crecido con ellas, a lo mejor su afecto y la empatía que generan con los robots es completamente diferente, ¿no? Y ya equivale también a lo que es un humano para ellos. La humanización, ¿no? El potencial de la humanización y sus riesgos. Y al final un poco también es que la empatía y el error, por otro lado, es nuestra inteligencia artificial, ¿no? No renunciemos a ello y al final es lo que nos hace un poco diferentes. Y de momento, aunque muchas veces no seamos capaces, yo lo reconozco, tenemos el poder también de desconectar completamente la tecnología apretando un botón, ¿no? Que es el botón del off, ¿no? No sabremos si en un futuro seremos capaces de hacerlo. Y ya está, muchas gracias.